Primero quiero saludar y destacar el clima y la ponderación con que estamos manejando un tema delicado. Quizás pudimos imaginarnos que la sesión podía ser más ríspida, pero creo que el Parlamento, el Senado, entendió la trascendencia de abordar un tema delicado y complejo como este. En segundo lugar, quiero marcar que este es un proyecto de ley con consecuencias jurídicas, pero que contiene esencialmente un asunto político. Este es un tema político. Podemos tener diferencias en fechas, en detalles, en aspectos accesorios, pero lo central de este proyecto de ley es buscar justicia y equilibrio. Se decía, ¿por qué este proyecto de ley va a reparar personas que sufrieron consecuencias por actos violentos de grupos privados? Y esa respuesta está clarísima en una decisión que también tomó el Parlamento Nacional en la Ley 18.033. En su artículo 11 se establece la pensión especial reparatoria. ¿Para quién? Para las personas comprendidas en el artículo 1 de esta ley que, habiendo sido detenidas y procesadas por la justicia militar o civil, que como consecuencia de eso sufrieron privación de libertad entre el 9 de febrero del 73 y el 28 de febrero del 85, dice, tendrán derecho a una pensión especial reparatoria. Y este es todavía un tema que genera urticaria y rispidez en la sociedad. Reciben una pensión especial reparatoria aquellos que cometieron actos en lesión a la integridad física o la vida de otras personas que no recibieron ninguna reparación. Es decir, mientras el Estado repara a aquellos que, perteneciendo a movimientos armados, agredieron la vida de personas inocentes y el Estado, a los efectos de cerrar esa etapa, los reparó de varias formas, entre ellas con esta ley otorgándoles una pensión reparatoria, aquellos familiares de quienes, siendo inocentes, perdieron su vida, por ejemplo, por estas mismas personas no fueron reparados. Entonces estamos tratando no de reabrir un debate, sino de compensar y tratar de igual manera a todos los que en aquel periodo violento de la vida del país sufrieron consecuencias como producto de esos enfrentamientos. Y la ley que tenemos a consideración, el proyecto, es amplio, perfectamente. Establecen en ellas el derecho a la reparación de todas aquellas personas que hayan sufrido daños en su persona o bienes como consecuencia de hechos ilícitos cometidos en las fechas que se detallan por integrantes de organizaciones armadas de carácter ideológico o imputables a estas, y no define la ideología de esas organizaciones. Entran todas, y si así no fuera, yo no votaría este proyecto de ley. Hay una comisión, como se creó la comisión en su momento por la 18.033, que determinará y estudiará los casos de aquellos que se presenten y deban demostrar la lesión a su vida o a sus bienes por grupos de carácter ideológico, y no define de qué orientación los mismos. Pueden haber sido grupos guerrilleros, o pueden haber sido grupos paramilitares, o pueden haber sido grupos civiles, lo que sean, pero que atentaron contra la vida, la integridad física o los bienes de estas personas. Y por lo tanto esa amplitud deja abierto reparar lo que todavía queda por reparar, económica y moralmente, porque lo define así en otro de los artículos. Se decía también que hay casi como una condición sine qua non para aprobarlo, y es que no define que esto es producto del terrorismo de Estado. Pero primero, no es producto del terrorismo de Estado, eso está definido en otras leyes. Se decía también acá por parte de algún legislador de la oposición,
refiere a grupos, en todo caso, privados, particulares, no estatales, y no al terrorismo de Estado, que está definido en otras leyes. De hecho, la 18.033, en su artículo primero, pudo haber hablado del terrorismo de Estado porque refiere a la reparación jubilatoria de personas que fueron de una manera u otra afectadas y dice: quedan comprendidos en la presente ley las personas que por motivos políticos, ideológicos o gremiales. Y luego en el artículo 11 lo extiende a esa pensión reparatoria y dice las personas comprendidas en el artículo primero. Allí sí pudo haberlo hecho, no lo hizo porque no estamos refiriendo a ese asunto. Se habla aquí como un cuestionamiento al poco tiempo para debatir este asunto y a un debate más profundo. Pero a ver, hace 2 años que este tema está presente en la comisión. Está presente en la sociedad y se debate. Y no podemos esconder que se debate también entre los ciudadanos por qué unos reciben y otros no. Y tendemos a cerrar sin dejar de reconocer los derechos adquiridos por unos ciudadanos que se nos reclama, por muchos ciudadanos que no merecen tener esa reparación, y no la hemos cuestionado. Pero si se quiere, veamos lo que tenemos vigente, para entender que este es un tema político. La 18.033 tiene fecha de marzo del 2007. Pero con fecha 17 de febrero del 2020, o sea, 12 días antes que culminara el tercer gobierno del Frente Amplio presidido por Tabaré Vázquez, se emite un decreto. Por supuesto que por ser un decreto y no ser una ley, no tuvo iniciativa. Y ese decreto, promulgado en esa fecha, sin debate de ningún tipo y en el marco de la entrega del gobierno porque ya se había perdido la elección y venía un gobierno de otro signo, el presidente Tabaré Vázquez firma ese decreto extendiendo una causal reparatoria de tipo jubilatorio para los hijos de quienes recibían la pensión. La ley lo que establece es que, fallecido el beneficiario, serán sus hijos, esposos o concubinos quienes la recibirán. Y eso fue ley. Pero el decreto extiende ese beneficio a los cónyuges, concubinos e hijos menores de los beneficiarios de la pensión de sobrevivencia. Es decir, estamos hablando de los nietos, que la cobrarán en el 100% y por lo tanto establece una causal jubilatoria nueva, con nuevos beneficiarios, que hubiera requerido ley con la iniciativa del Poder Ejecutivo, se hace por decreto y no la hemos cuestionado. Alguien podría haberlo hecho, sin embargo está vigente. En ese momento se transformó en hereditaria y este proyecto no consagra ese derecho a ningún beneficiario, el que tenemos a consideración. Es restrictivo y establece una reparación social, moral, económica para aquellos que sufrieron daño en su vida, en su integridad o en sus bienes. Es mucho más restrictivo. Por eso digo que estamos en consideración de un tema político. Se habla de las fechas. La 18.033 establece en su primer inciso del artículo primero una fecha, entre el 9 de febrero del 73 y el 28 de febrero del 85. Pero el inciso final de ese mismo artículo dice: asimismo se encuentran amparados quienes con anterioridad al 9 de febrero del 73 y por los mismos motivos indicados precedentemente fueron detenidos o abandonados. Abre hacia el pasado sin ponerle un límite. Dejó abierto a la comisión. ¿Por qué? Y bueno, porque la idea es comprender, es incluir, esa fue la idea. Del mismo modo esta. Hay que poner una fecha. Cualquiera de ellas es arbitraria. Pero en esas fechas que se marcan, sucedieron los hechos vinculados al inicio de la violencia en tiempos de democracia y luego de dictadura, que afectaron a mucha gente. No voy a entrar si de un lado o del otro,
porque además hubo muchos afectados que no estaban de ninguno de los dos lados y que sufrieron las consecuencias solo por estar viviendo en un país de enfrentamientos. Y muchos siguen siendo anónimos porque lo sufrieron como consecuencias y efectos colaterales. ¿Cuántos son? Y lo sabremos después, hoy no lo sabemos. Ayer me llamaba una amiga y compañera porque me escuchó decir algo en la televisión y me decía: tú sabés que mi padre, en el año 76, era jefe del destacamento que estaba en Punta Brava, y en ocasión de una despedida de un compañero que se retiraba, le enviaron una botella de vino de regalo, 76, 2 años antes del episodio de la botella de vino envenenada que conocemos. Y murió mi padre, y murió alguno más de sus colegas. Se sabe poco. Yo perdí mi padre ahí. Yo no necesito ninguna reparación económica. Tengo trabajo y una pensión como hija del militar y tengo beneficio en el hospital militar como hija de un retirado, fallecido. Necesito que se sepa que mi padre murió en cumplimiento de su función por un acto de esa naturaleza que nunca se supo de dónde salió, pero fue arbitrario y fue contra ellos. Como esta debe haber una cantidad de circunstancias que seguramente no conocemos ni imaginamos, pero para eso creamos una comisión. Y esa comisión va a cumplir una labor de reparación psicológica de la comunidad, de una parte de la comunidad que todavía tiene heridas abiertas y no las vamos a cerrar todas. O algún expresidente dijo, hay que esperar que se mueran todos, quizás sí. Todavía en España vemos los efectos de la época del franquismo y no se han cerrado. Vaya a saber cuánto. Pero vamos cerrando de a poco. Por eso esto es un tema político. Y si hay voluntad, deberíamos aprobarlo. Con que mañana podamos corregirlo, mejorarlo, introducirle algún componente nuevo cuando se trate en Cámara de Diputados. Pero tenemos una iniciativa del Poder Ejecutivo y un estado del alma que en términos generales, y aquí se ha expresado, nos lleva a la voluntad de ir y seguir cerrando. Yo creo que hay que reflexionar y este proyecto, que es amplio, que es abierto, que incluye a todos y no a quienes fueron afectados por un movimiento armado de un signo o de otros, debería ser y recibir el apoyo unánime del Parlamento. Si así no fuera, bastará con las mayorías que están dispuestas en el día de hoy, porque es la oportunidad para que se apruebe. No quiero hablar de oportunidad, porque acabo de mostrar casos de una enorme falta de oportunidad que en silencio aceptamos. Nunca es oportuno entrar en estos temas y siempre es oportuno resolverlos. Hoy es oportuno cerrar este asunto. Gracias, señor presidente.